El día domingo estuvimos tratando acerca del tema de la oración en el contexto de desarrollar la visión eficazmente, y nos tocó hablar de la oración del nuevo pacto. Si recuerdan, ¿verdad? La oración infalible, o la oración también del tiempo de la gracia, o la oración del nuevo pacto. Bueno, nos hemos quedado ahí y les animé para estar esta noche presentes también, para seguir recibiendo cosas buenísimas de Dios. Y voy a hacer solamente un pequeño recuento de algunos versículos que vimos, y vamos recordando Isaías 41, versos 15 y 16, y luego seguiremos con lo que esta noche tenemos que recibir de Dios. Isaías 45, 15 y 16. Me gusta siempre hacer una recopilación, un pequeño repaso, resumen, para engancharnos bien con la nueva enseñanza que Dios va a traer a nuestro corazón. Siempre lo hacemos así, y creo que vamos afianzándonos y afirmándonos en la buena palabra de Dios. Isaías 41, 15 y 16. Dice este pasaje: aquí te he hecho un trillo nuevo afilado de doble filo, o doble boca, hemos dicho que significa esto en el hebreo. Trillarás los montes y los pulverizarás, y convertirás los montes en paja. Los aventarás y el viento se los llevará, y la tormenta lo dispersará, pero tú te regocijarás en el Señor y te gloriarás en el monte santo. La palabra de Dios nos dice que hemos sido hechos un instrumento para que nosotros podamos trillar los montes y pulverizarlos y convertirlos a esos montes en paja, o como hemos visto en otra traducción, en tamo, en hojarasca o en polvo. Así es que para nosotros esta es una gran bendición, saber que podemos de parte del Señor estar capacitados para, noten esto, pulverizar, traer abajo todo monte que se pueda levantar en nuestra vida. Dice que los montes trillados van a ser pulverizados. ¿Por quienes hemos sido hechos un trillo nuevo afilado, un trillo de doble filo? Ya lo vimos. Los montes, de acuerdo a lo que Jesús enseñó en el Nuevo Testamento, pues están representando siempre problemas que surgen en nuestra vida. Es una ilustración, puede ser una enfermedad, puede ser, hemos dicho, una depresión, puede ser cualquier otro desafío de tu vida. Jesús dijo que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, pues lo que diga le será hecho. Así es que estamos de acuerdo en que montes, en este contexto, pues representan problemas, enfermedades, retos, desafíos en nuestra vida. Y decíamos que seguramente muchos de nosotros somos pues testigos de que la palabra de Dios es la verdad, y de que la palabra de Dios que Jesús enseñaba es una palabra que se ha cumplido en nuestra vida cuando lo hemos puesto por obra, ¿no es cierto? Hemos tenido situaciones, aprendimos esta palabra, la hemos aplicado, hemos creído en nuestro corazón y hemos visto resultados de lo que Jesús dijo, porque Jesús siempre habló la verdad. Lo que Él dijo es la verdad. Ahora, muchas veces también suele suceder, o algunas veces en el caso de ciertas personas, cristianos, están tratando el asunto y la situación de esta manera, pero parece que nada ocurre. Dijimos que Dios tiene una multiforme gracia y sabiduría, y es tiempo de ir a utilizar otras herramientas de Dios para también ver que su palabra y su voluntad se cumplen en nuestra vida. Entonces, cuando la montaña parece que no se quiere mover, cuando el asunto parece que ahí no tiene solución y nada cambia, pues tenemos que usar otra poderosa arma que Dios ha puesto en nuestras manos para trillar la montaña y pulverizarla para que se convierta en paja o hojarasca o en tamo, o se haga polvo, ¿verdad? Y entonces Dios ha dicho que nosotros somos un trillo nuevo afilado de doble filo o de doble boca. Entonces este trillo del que habla la palabra de Dios se refiere a los hijos de Dios, capacitados por el Señor para pulverizar los montes, para traerlos abajo. Ya vimos, ya no vamos a explicar de nuevo, aún si quieren recordar esto, pueden ahí en las enseñanzas que están en YouTube o en la página ahí poder ir y escuchar acerca de esto. Pero vamos a pasar ya a la explicación acerca de cómo es que el trillo hace su trabajo. Ya lo vimos porque necesitamos el tiempo esta noche para otras cosas. Entonces, el trillado en nuestra vida, recuerdo, eso podemos hacerlo todo el día. Vimos por revelación de la palabra que esta explicación que da Isaías acerca de que hemos sido hechos un trillo nuevo
y que nosotros vamos a un trío nuevo de doble filo o afilado o de doble boca, y que nosotros vamos a convertir los montes en polvo, se refiere a la revelación que contextualmente en la Biblia tiene que ver con la venida del Espíritu Santo a nuestra vida y con la bendición de poder ser bautizados con el Espíritu Santo y evidenciar esa gran bendición de hablar en otras lenguas y tener la gran bendición de poder, como la Biblia llama esto, orar en el Espíritu. La oración infalible, la oración que siempre da en el blanco, la oración que siempre será contestada, sencillamente porque esa es la oración del Espíritu Santo en nosotros. Pues si hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo da testimonio a través de nosotros orando con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda a orar con gemidos indecibles. Entonces esto es sumamente importante, hermanos, porque está bien orar con el entendimiento en base a la palabra, tomar las promesas de Dios, creerlas y declararlas, y obvio vamos a ver resultados. Pero esto es un arma poderosa, perfecta, infalible, que cuando otras cosas parece que no funcionan por X razón, esta oración es infalible. ¿Por qué? Porque es la que el Espíritu Santo levanta. El mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y cuántos saben que el Espíritu Santo es perfecto? ¿Y cuántos se dan cuenta que el Espíritu Santo no puede fallar? Él no va a fallar. Y Él va a orar la oración perfecta, interceder por nosotros de una manera perfecta. Pregunta, ¿vale que podamos orar en el Espíritu? ¿Sirve que demos lugar al Espíritu Santo para que Él interceda por nosotros? ¿Es muy seguro esto o no? Ok, entonces la sabiduría de lo alto nos dice que por todo lo que estamos respondiendo hay que practicar, hay que orar en el Espíritu, incrementar nuestro tiempo de oración en el Espíritu y usar esta arma poderosa para bendición de nuestra vida. Este trillado del que habla la palabra de Dios, el orar en el Espíritu, ese trillado que hacemos como el trillo de doble filo o de doble boca, podemos, hemos dicho, hacerlo cualquier momento, por cualquier lugar, en donde quiera que estemos. Podemos orar en el Espíritu, sea en la casa, sea caminando, en cualquier otra actividad, porque tu boca puede estar haciendo una cosa, orando en el Espíritu, y tus manos, tus pies pueden estar haciendo otra, y no hay confusión. Y aún en el trabajo tú no puedes robar nada al trabajo si estás orando en el Espíritu, porque es tu boca la que está ocupada, tu mente está por ahí trabajando y concentrada en las cosas del diario vivir, a lo que corresponde a tu trabajo, pero tu boca puede estar orando en el Espíritu. Amén. Y yo escuché el testimonio de un evangelista de hace tiempo, muy famoso y conocido. Decía él: yo saco provecho de orar el Espíritu en todo lugar a donde voy, hasta cuando me voy a hacer la peluca, decía él, mientras el peluquero va ahí haciendo su chamba, yo estoy orando en otras lenguas, decía. Y muchas veces el peluquero le preguntaba y se sorprendía acerca de lo que él hacía, pero fue motivo para que él le hablara acerca de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo, y este peluquero pudiera ser bendecido también recibiendo a Jesucristo, ¿ve? Pero este hombre utilizaba el tiempo de estar sentadito en el sillón, no para dormir, no para leer el periódico, como generalmente los peluqueros hacen, no te dan una revista, un periódico, cualquier cosa. Pero este hombre utilizaba el tiempo para orar en el Espíritu. ¿Cuántos creen que esa es buena sabiduría? Muy bien. Les dije el día domingo, ¿cómo sabemos que el trillo filoso que leemos en Isaías, en este pasaje que está en 41, 15 y 16 de Isaías, cómo sabemos que el trillo filoso es la oración en el Espíritu? Vamos a ir despacio, con mucha concentración, para no perdernos realmente lo que Dios tiene para nosotros y tener esa comprensión espiritual. Digan doble filo. Ok, somos un trillo de doble filo, o filoso, de doble boca. Ahora, en hebreo la palabra filo es 3 letritas, P-E-H, P. ¿Ok? La H muda al final no se pronuncia. Entonces en hebreo la palabra filo es P, boca, significa boca. Lo que nosotros decimos boca en hebreo es P. Doble filo es doble boca. Esta expresión en Isaías, pues en donde dice filo, dice P, o sea boca. Doble filo es doble boca.
donde quiera que aparezca esta frase, el versículo siempre va a estar hablando de la oración en el Espíritu, hemos dicho. Lo que la boca del Espíritu hace a través de nuestra boca, porque la revelación del Nuevo Testamento nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Donde quiera que se hable del Espíritu Santo, del bautismo, de la doble boca, quiere decir que el Espíritu está haciendo un trabajo a través de nosotros. Utilizando nuestra boca, la boca del Espíritu está intercediendo por nosotros. Veamos un ejemplo, Salmo 149. Vamos a leer el Salmo 149, que es el penúltimo salmo de la Biblia. Sabemos que son 150 los salmos, y el Salmo 149 es un salmo de alegría, de gozo, de contentamiento, y no es muy largo. Vamos a leerlo todo y vamos a disfrutar de lo que hay ahí, porque algo importante relacionado con lo que estamos hablando también vamos a recibir. Salmo 149, versos del 1 al 9. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrense Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Precioso este salmo, no muy largo y enfático en lo que tiene que ver con alabanza, exaltación, gozo, cánticos, y ese es el tema enfático aquí. Interesante que la alabanza para Dios está en la congregación de los santos. Por eso, hermanos, no es un relleno este asunto de congregar y comenzar a ministrar el corazón de Dios alabando, porque bueno, en el Nuevo Testamento la revelación también nos dice que hemos sido hechos para alabanza de la gloria de su gracia. Así es que alabar no es ninguna pérdida de tiempo, no es ningún relleno en un culto, en un servicio a Dios. Alabar es importante porque es parte esencial del propósito de Dios a nuestra vida, con nuestra vida. Así es que dice la palabra: su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿De dónde debe fluir alabanzas y exaltación a Dios? De los corazones de los hijos suyos, de sus santos que congregamos, ¿no? Su alabanza sea en la congregación de los santos. Una actitud de alegría tiene que haber cuando nosotros estamos alabando a Dios, exaltando al Señor. ¿Cómo vamos a estar tristes dándole gloria al Dios de nuestra salvación? ¿Cómo vas a estar triste delante del Dios Todopoderoso? ¿Cómo vas a estar triste delante del Altísimo Dios, para quien no hay nada imposible? ¿Cómo vas a estar triste delante del Dios que te ama con amor profundo? ¿Cómo vas a estar triste delante de ese Dios que demostró su amor enviando a Jesucristo para que muera por ti en la cruz del Calvario? ¿Cómo podemos estar tristes delante de nuestro Dios? Digan: no se puede. Digan: yo no puedo estar triste delante de mi Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver delante de nuestro Dios? Dice el Salmo 149: alabanzas en la congregación de sus santos, alegría, alégrense, gócense en su rey, alaben su nombre con danza, pandero y canten a él. Dios es un Dios y un Padre bueno, que Él sabe estar contento con sus hijos, con aquellos que Él ha redimido. Una buena noticia es que Dios no está aburrido con la iglesia, porque nos ve en Cristo. Nunca nos ve fuera de Cristo, y Él no se puede aburrir entonces con su Hijo amado, a quien Él mismo ha glorificado. Por eso la palabra nos revela que Jehová tiene contentamiento en su pueblo y hermoseará a los humildes con la salvación. Él está gozoso de ser nuestro Padre,
Y una vez que somos salvos de la muerte eterna y de todas las maldiciones y del pecado y de la ley, también en la iglesia, en el pueblo de Dios, Él está haciendo una obra de salvarnos de dificultades, de adversidades y de cosas que se levantan en contra de nuestra vida. Y dice la palabra que Dios está contento con su pueblo y Él, a los que creen en Él, a los que le exaltan por contexto, a los que le alaban, a los que se gozan en su Rey, Él los hermosea. Los llama humildes y los hermosea con la salvación. Aleluya. Y esta es una salvación que no es solo la salvación, el perdón de pecados, sino cuando estamos en la iglesia, cuando ya somos hijos suyos, cuando estamos creciendo, cuando vienen situaciones, Dios a los humildes, a los que creen en la palabra, a los que dependen de su sabiduría, a los que confían en Él y a los que viven por fe, los hermosea salvándolos de sus adversidades. ¿Dan gloria al Señor? ¿Lo alaban por esto? Entonces otra vez regocíjense, santos, por su gloria. Canten aún sobre sus camas. ¿Qué, pastor? ¿La cama no es para dormir rico? Claro que sí, puedes descansar, ok. Llega la noche, porque dice la palabra que te metas un cantito aún sobre tu cama. Que no te vayas de frente a jato jato, pero has llegado con vida a la noche. Ya estás en tu camita, llegaste con vida. Debes agradecer a Dios porque estás vivito y coleando. Es una buena cosa para cantar a Dios. Gracias, Señor, porque estoy con vida. Hoy día pasé cosas seguramente, pero tú has estado conmigo. Me has dado la victoria y estoy vivo. Entonces puedes cantar aún sobre tu cama en la noche. Esto es bueno. Ahora el verso 6 nos interesa bastante. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Otra traducción, la Nueva Versión Internacional, dice: broten de su garganta alabanzas a Dios y hay en sus manos una espada de 2 filos. Este 2 filos, igualito que hemos visto en Isaías, aquí en el Salmo 149:6, es doble boca. El hebreo es pe shenaim, doble boca. La misma expresión de Isaías, cuando habla que somos trillos afilados o de doble filo o de doble boca. Aquí la palabra dice que broten de su garganta o exalten a Dios con sus gargantas alabanzas y haya en sus manos una espada de 2 filos, haya una doble boca. Tenemos que alabar a Dios con doble boca. ¿Qué significa esto? Que tenemos la oportunidad de cantar, sí, canciones que podemos ser inspirados naturalmente por el Espíritu, pero en nuestro propio idioma, y esa es una forma de alabar a Dios. Eso generalmente hacemos aquí, pero muchas veces detrás de esas canciones también, o antes, hay un fluir del Espíritu y podemos cantar en el Espíritu. ¿No ve que tenemos doble boca? No, pues somos bien bocones, pero tenemos doble boca. La boca para cantar con el entendimiento en lo natural en nuestro idioma y la boca para cantar en el Espíritu. La tenemos y hay que usarla. Y ese es el contexto aquí, que nosotros tenemos una espada de 2 filos en nuestras manos, una doble boca que hay que usar para la gloria de Dios. Para la exaltación, para la alabanza, para el regocijo, para el gozo, para el canto, tenemos que hacerlo con una espada de 2 filos que tenemos en nuestras manos, con esa doble boca. Ahora, la revelación de esto, que hay que alabar, exaltar a Dios con la doble boca, pues está clarísima en el Nuevo Testamento. Vamos ahí porque estamos yendo despacio, pero afirmando y confirmando con el Nuevo Testamento lo que, como dije el domingo pasado, está escondido en el Antiguo Testamento, pero que se reveló en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿dónde está clarito este asunto? 1 Corintios 14, 14 y 15. Vayamos por ahí. 1 Corintios 14, 14, 15. Porque si yo oro en lengua desconocida o en otras lenguas, evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, de haber sido bautizados o haber sido llenos del Espíritu Santo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Ok? Como les dije hace un ratito, porque nuestra mente puede estar en otra cosa y no puede entender lo que estamos orando. Sin embargo, es una oración válida, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Así dice la Escritura.
Verso 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Dos bocas. Una para orar en el espíritu y otra para orar en el entendimiento. Una para cantar en el espíritu y la otra para cantar en el entendimiento. Espada de dos filos o espada de dos bocas. ¿Van comprendiendo la revelación que el Señor está trayendo? ¿Sí? ¿Está fácil? ¿Está sencillo? ¿No confusión? Ok. ¿Está claro entonces? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ahora, aquí hay algo interesante que podemos resaltar. Lo primero que se menciona es la oración en el espíritu y el cantar en el espíritu. Ahora, aquí sí es importante el orden. Porque cuando uno comienza enganchándose con Dios en el espíritu, entonces todo lo que después venga en el entendimiento, y esto lo puedes comprobar facilísimo en tu experiencia de hacer lo que dice la palabra, orar en el espíritu y luego en el entendimiento, y cantar en el espíritu y luego en el entendimiento. Lo que venga en el entendimiento va a ser fácil, va a ser sencillo, va a ser claro y va a ser bien hecho. ¿Sabes por qué? Porque ya estás bajo la influencia del orar en el espíritu. Entonces aquí sí es muy importante el orden. Dice, oraré primero con el espíritu y luego oraré con el entendimiento. Luego cantaré con el espíritu primero y luego cantaré con el entendimiento. Y a veces estamos acostumbrados a soltar nuestras palabras de nuestro idioma, lo primerito que hacemos. Ahora, no somos censurados ni condenados por esto. ¿Pero por qué lo hacemos? Puede ser por costumbre, por enseñanza de un tipo de oración que tenemos que practicar. Hermanos, pero orar en el espíritu de arranque, ¿sabes qué? Es una demostración de que realmente estás orando en fe. Porque tu entendimiento está sin fruto. Porque a veces no hay ni ganas de orar en el espíritu. Entonces es la oración que demuestra que realmente estás orando en fe. Oraré primero en el espíritu y luego en el entendimiento. Y cantaré con el espíritu o en el espíritu y luego también en el entendimiento. ¿Entendido? Entonces lo que el Salmo 149 nos habla en su verso 6, donde dice, broten de su garganta alabanzas a Dios y hay en sus manos una espada de dos filos o una boca doble en operación. Entonces, Peshenaín, eso está revelado clarísimo en 1 Corintios 14, 14 y 15. Recuerden, Dios todo lo ha hecho con propósito y también lo ha inspirado en las escrituras de igual manera. Toda inspiración también tiene propósito. Si hacemos lo que Él dice siguiendo su dirección, entonces siempre habrá un resultado que beneficiará nuestra vida. Recuerden, Dios es un Dios de propósito. Él te da dirección. Tú haces lo que dice en esa dirección que Él te da, hay un resultado, que es el que Dios te promete, que es el que Dios te dice, que es lo que la palabra del Señor va revelando a nuestra vida. Ese resultado no es malo. Ese resultado siempre será un beneficio para nosotros. Siempre será algo bueno, algo que implementa, algo que incrementa la bendición de Dios en manifestación para nuestra vida. Si seguimos la dirección de Dios, entonces lo que va a haber siempre es un resultado de beneficio. Aquí el resultado lo vemos a partir del verso 7, porque el verso 6 dice que tiene que haber espada de dos filos en nuestras manos. Ya sabemos que hay que cantar con el espíritu y con el entendimiento, orar con el espíritu o en otras lenguas y también con el entendimiento. Si comenzamos por el espíritu, lo que hagamos con el entendimiento va a fluir de una manera correcta, eficaz y que va a dar gloria a Dios también. Ahora, a partir del verso 7 dice, para ejecutar. Digan para. Para siempre habla de propósito, de resultado que viene después que haces lo que Dios te ha dicho.
Dice para ejecutar. Tú tienes que exaltar a Dios con tu doble boca, en el espíritu y en el entendimiento, cantando en el espíritu y en el entendimiento, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Para ejecutar venganza. El resultado, hermanos, es que el reino de las tinieblas, porque aquí habla de naciones y de pueblos. Ahora, naciones y pueblos forman reinos. Y nosotros somos conscientes de que hay dos reinos clarísimos en este tiempo que se manifiestan. El reino de las tinieblas, donde habitan aquellos que no conocen al Señor y viven bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, del Dios de este siglo, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca. Pero tú y yo y la iglesia no somos ya más de ese reino. Estamos en el otro lado, estamos en el otro reino. El reino de allá es el reino de las tinieblas, el reino del mal, el reino de las maldiciones. Hoy estamos nosotros en el reino de la luz, en el reino de la bendición, en el reino donde el Rey es el Señor Jesucristo. Él es vida, Él es luz, Él es bendición para nosotros. Y en ese reino es donde nosotros estamos. El resultado, ¿cuál es cuando uno ora en el Espíritu y ora en el entendimiento? Canta en el Espíritu y canta en el entendimiento. ¿Cuál es el resultado? Es que el reino de las tinieblas es paralizado en su operación. Y haciendo esto, por lo que revela el Salmo 149, ejecutamos el juicio ya decretado en contra del diablo y sus demonios. Porque te darás cuenta que aquí dice ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. O sea, en ese reino de las tinieblas, para aprisionar a sus reyes, los demonios, con grillos, y a sus nobles con cadenas de hierro. Nosotros tenemos que mantener prisionero a Satanás ahí en su derrota. ¿Podemos hacerlo? Sí. Para ejecutar en ellos, en los demonios, en el diablo, el juicio ya decretado. ¿Cuál es el juicio ya decretado en contra de Satanás? El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Cuál es el juicio decretado en contra de Satanás? Dios le ha dicho: Satanás, tú estás derrotado. Jesús ya te ha vencido. Él está bajo la autoridad total, absoluta de Jesucristo. El juicio ya decretado se trata de hacer saber a Satanás su completa derrota por medio de Jesucristo. Aleluya. Él es un ser espiritual y no va a morir en ese sentido. Él tiene vida espiritual. Hay existencia de Satanás y sus demonios, pero ya no con una actitud de victoria sobre los hijos de Dios. Sobre el mundo Él se enseñorea. Al mundo Él le engaña y le miente. Al mundo lo controla, pero al reino de Dios no, porque ese no es su reino. Porque en el reino de Dios, nuestro Dios y Padre, por medio de Jesucristo, es quien tiene toda potestad y está señoreando en este ámbito. Entonces, en el otro reino es Satanás el que está engañando a la gente. Él es mentiroso, homicida desde el principio, pero en el reino de Dios él no puede moverse. Entonces, el juicio decretado es su completa derrota por medio de Jesucristo. Él contra nosotros no puede, salvo que tú le permitas, le dejes, le invites, le abras la puerta, le invoques de una manera con tus palabras o tu vida. Entonces él puede tomar lugar. Pero si no, de ninguna manera. Digan, de ninguna manera. Ahora, ¿el diablo puede planear algo malo contra nosotros? Sí, porque él es enemigo de Dios. De frente con Dios no se puede agarrar, porque le va a ir mal. Entonces, ¿a dónde va su enfoque? A los hijos de Dios. ¿Ve? Va a aquellos que él piensa que pueden ser su lonchera, digo, porque él está como león rugiente por ahí buscando a quien devorar. Entonces él obviamente planea cosas en contra de los hijos de Dios. Ni con Jesucristo se mete de frente, ni con el Padre menos, ni con el Espíritu Santo. Pero en donde está su enfoque para robar, matar, destruir y hacer daño es contra la iglesia, contra los hijos de Dios, que si ignoran las verdades de la palabra, que si ignoran estas cosas que estamos tratando, que si ignoran la revelación de la derrota de Satanás y de la victoria de Cristo y de su iglesia, entonces pueden ser, como digo, su lonchera. El diablo planea cosas malas contra nosotros. El momento que planea lo tiene clarito, lo organiza todo. Él es organizado, sí saben.
La Biblia habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un reino organizado, sí. No olvidemos que el diablo, antes de ser diablo, fue el arcángel y el querubín más hermoso que le daba honor y gloria al Señor. Dicen que fue el director de la alabanza ahí en el cielo. Y eso es lo que dicen. Si fue o no fue, bueno, sabemos que él era un querubín muy especial, muy hermoso. Y sí cantaba, pero que dirigía, no lo sé. Pero ya, él sabe cosas del ámbito espiritual, ¿ok? Él conoce cosas del ámbito espiritual. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Él planea cosas contra de nuestra vida. Él tiene claro todo y organizadito como para tener éxito en hacerte daño o destruirte. Entonces, planifican, van al ataque. Pero, ¿qué es lo que pasa? De pronto, Satanás y todos sus demonios involucrados en este asunto de dañarte, de destruirte, pierden los papeles, extravían los papeles, extravían el plan y se confunden entre sí cuando uno está orando en el Espíritu y va confirmando a través del entendimiento también en oración esto que el Espíritu Santo ha ido intercediendo cuando hemos utilizado nuestra boca para orar en el Espíritu y también para cantar en el Espíritu. ¿Qué es lo que pasa? Satanás, sin saber cómo, va a perder los papeles. Él está yendo confiadísimo que te va a agarrar y te va a hacer daño. De repente se le fue la memoria, se le perdieron los papeles, no sabe qué hacer, se mira con sus demonios y se hacen preguntas, pero nadie tiene una respuesta. Sencillamente no pueden actuar. Porque tú estás orando en el Espíritu, porque tú estás cantando en el Espíritu, porque estás como el trillo, aleluya, que Dios ha hecho de ti con doble filo, el trillo filoso, que va a pulverizar las montañas y las va a convertir en eso, en polvo, en tamo, aleluya. Entonces está descomputado ahora Satanás, está confundido. Y esto es algo que se ha visto en la palabra de Dios, que sucede de esa forma. ¿Recuerdan cuando el rey Josafat fue atacado por los amonitas y los moabitas vinieron contra Israel? El rey Josafat se paró delante de Dios para alabar la grandeza de Dios, para hablar del pacto, para reconocer que en sus fuerzas ellos no podían hacer nada porque los moabitas y los amonitas eran muchísimos. Y en vez de hablar del problema, solo lo mencionó de pasadita, pero reconoció la grandeza de Dios, reconoció que Dios era Dios de Abraham y Jacob y con Isaac también, y alabó y exaltó el poder de Dios. Confió en Dios. Nosotros no podemos, dijo él, pero tú sí puedes. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de nuestro pacto. Y cuando estaba orando así, Josafat, este rey que tuvo un buen corazón y le creía a Dios, el Espíritu de Dios vino sobre un hombre llamado Jaziel, lo ungió, lo habilitó para hacer una declaración tremenda que bendijo al rey Asaf y bendijo al rey Josafat, y a todo el pueblo. Este Jaziel, ungido por el Espíritu Santo, dijo: no temáis, no se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la batalla, sino que la batalla es del Señor. No se amilanen, no hay problema. El Espíritu Santo vino para traer respuesta a la oración de Josafat y traer bendición a él y a todo el pueblo. Se levantan por la mañana después de que pasó esto, salen al desierto y mientras ellos están ahí, Josafat estando de pie, habló a la gente, a los moradores de Jerusalén para decirle: crean en el Señor, crean en lo que Él nos ha dicho, crean en sus profetas, puesto que él había estado orando y levantando la palabra de Dios delante del Señor, y él estuvo confiado en que esa fue una respuesta de Dios a través de Jaziel. Y entonces él dijo: crean en Dios, crean en su palabra y crean también en sus profetas y serán prosperados. Entonces, por inspiración de Dios, dice que Josafat puso a algunos que cantasen y alabaren a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, y la canción preciosa de ese tiempo para ir cantando fue: glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Esa fue la letra. Den gloria, alaben, bendigan, exalten, gócense, hagan eso. No hay que hacer ninguna otra cosa. Glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre.
Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir emboscadas, donde ellos mismos, confundidos, se mataron los unos a los otros. ¿Ven cómo Dios desarma los planes de Satanás? Aquí esta gente estaba cantando en el entendimiento porque no tenía la bendición que nosotros tenemos. La cosa es que si esto funcionó en el entendimiento, ¿cuánto más funcionará cuando cantamos el cántico perfecto y oramos la oración perfecta? 200% de seguridad. Porque si funcionó así cuando la gente no tenía lo que hoy nosotros tenemos, cuánto más la bendición está sobre nosotros, que podemos orar en el Espíritu y orar en el entendimiento, cantar en el Espíritu y cantar en el entendimiento. Entonces se dan cuenta, hay un resultado, benditos de Dios, un precioso resultado cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice. Ahora, el final del Salmo 149, en el verso 9, dice: para ejecutar en ellos el juicio decretado. Ahora noten la última expresión: gloria será esto para todos sus santos, aleluya. Me llamó la atención porque siempre estamos esperando que la Biblia nos diga gloria a Dios, ¿no? Y bueno, pues estamos para darle gloria a Dios. Pero ¿ves lo que dice aquí? ¿Lees lo mismo que yo? Gloria será esto para ti, hermano. ¿Eres un santo de Dios que está alabando a Dios en el espíritu y en el entendimiento? Lo que pasa es gloria para ti, es beneficioso para ti, es bendición, es poder, es gloria para ti, gloria de Dios sobre ti cuando haces esto. Tú eres el beneficiado si lo haces. Por supuesto, en todo lo que sucede en nuestra vida decimos que la gloria se la lleve el Señor. Pero Dios es tan bueno que nos anima para mantenernos orando en el espíritu y en el entendimiento, y nos dice: si tú haces eso, hay gloria para ti, hay bendición para ti, hay beneficio para ti. Así es que ¿cuántos sabios dicen amén? ¿Cuántos disfrutan de esta bendición en esta noche? Amén. Ahora, esta expresión que acabamos de ver en Salmo 149, verso 6, esta boca de dos filos también, que abramos nuestras bocas y con nuestras gargantas exaltemos al Señor con espada de dos filos. Esta expresión del Salmo 149, 6 es la misma de Isaías cuando habla del trillo nuevo, dentado y afilado y cortante. Es la misma también, lo que les mostré hace un momentito, igualito. La misma expresión de Isaías, la misma expresión está en Salmo 149, 6, cuando habla de espada de dos filos o de dos bocas. La misma expresión en el hebreo también, exactamente lo mismo. Ahora, Dios nos confirma en el Nuevo Testamento esto que estamos viendo, que doble filo o doble boca se refiere a orar en el Espíritu, porque eso es lo que queremos tener certeza y convicción. ¿Ok? Y en el Nuevo Testamento viene la confirmación. Se nos confirma que doble boca o doble filo se refiere a orar en el Espíritu, mostrándonos lo que pasó en Pentecostés. Ahora sí, vamos a Hechos capítulo 2, Nuevo Testamento, versos 3 y 4. Ubíquense por ahí. Hechos 2, versos 3 y verso 4. Aleluya. ¿Llegaron por ahí? Hechos 2, 3 y 4. Dice: se les aparecieron, y el contexto lo sabemos de esto, estaban ahí en el aposento alto, los 120. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse, o el Espíritu, como dice la Reina Valera, les daba que hablasen, ¿no es cierto? Ahora, acá dice se repartieron, la Reina Valera dice lenguas repartidas como de fuego, y sencillamente uso esta versión porque está más en la forma de traducir más cercana al original. Se repartieron. Reina Valera dice repartidas. La King James, que es la versión inglesa que más usan, dice lenguas
hendidas, lenguas partidas también. El término original de esta expresión traducida al castellano, se repartieron o partidas, es diamerizo. Y diamerizo, noten lo que significa: partidas totalmente, distribuidas, separadas por disensión, divididas. Eran lenguas que bajaban del cielo como de fuego. No era una sola lengua con una puntita nomás separada, sino que diamerizo nos habla que eran partidas totalmente, separadas en disensión, divididas. O sea, eran una lengua pero en dos, partida. ¿Y de qué nos habla esto? No es casualidad que venían así, porque estaba viniendo unción y poder para orar en el espíritu, una boca, y orar en el entendimiento, la otra boca. Ven, estas lenguas no bajaron como una sola lengua, sino lenguas divididas, diamerizo, lenguas partidas. Y así partidas se asentaron sobre cada una de las personas que estaban en el aposento alto. Esto no es casualidad. Este doble filo, la doble boca, se expresa aquí en esta venida del Espíritu Santo para bautizar a los 120 en lenguas partidas, en lenguas separadas, en lenguas divididas. Y esto nos ilustra ¿qué? Doble filo, doble boca, capacidad para orar en el Espíritu y para orar también correctamente en el entendimiento. ¿Pueden entender esto? Amén. Entonces aquí está esa confirmación. En el Nuevo Testamento, ¿dónde encontramos también esta expresión que tenga que ver con dos filos? En un pasaje súper conocido, que es Hebreos 4:12. Dos filos para nosotros es la doble boca, ¿no? El poder orar en el espíritu y orar también con el entendimiento. Ok, Hebreos 4:12, conocidísimo este pasaje. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos o de doble boca. Y aquí lo vamos a analizar con una palabrita que se nos enseña en el original. Dice, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este término dos filos, ya en el griego, porque el Nuevo Testamento está en griego, y siempre vamos a estas palabritas para ilustrarnos un poco más y ampliar los significados, no porque nos demos de eruditos en el tema, solamente son palabras que nos ayudan viendo su significado más amplio. Dístomos es el término dos filos, traducido dos filos, y en el griego solamente es dístomos. Ahora, dístomos, significado dos bocas. Palabra dístomos en el griego es dos bocas. La primera sílaba, di, marca una división en dos. Dicen los estudiosos, propone una dicotomía. Ejemplo, división. ¿Qué es división? Dos visiones. Por eso cuando en una iglesia hay dos visiones, se produce una división y los asuntos no pueden funcionar bien. División. ¿Te das cuenta? En este versículo, donde dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y se usa el término dístomos, dos bocas, además de referirse la expresión espada de dos filos a la palabra de Dios en término amplio, que contextualmente habla de que Cristo es nuestro reposo, porque ese es su contexto, habla del reposo de Dios en Cristo Jesús para nosotros. Además de referirse la palabra de Dios respecto a Jesucristo como nuestro reposo, oigan esto, está implicada también la palabra concerniente al área nuestra de estar orando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque espada de dos filos, espada de dos bocas, dístomos, una boca para orar en el espíritu y otra boca para orar en el entendimiento. Yo una vez les enseñé hace algunos años que dos bocas significa que Dios habló su palabra y nosotros tenemos que hablarla. En ese tiempo esto estaba bien, no teníamos más luz.
Ahora estamos yendo un pasito más arriba. Ahora comprendemos algo mayor, que no solo es que Dios habló y nosotros tenemos que hablar la palabra por fe. Eso es bueno, es correcto, pero estamos yendo más arriba. Entonces ahora entendemos que dístomos, dos bocas, nos está revelando que con una boca tenemos que orar en el espíritu y con otra boca tenemos que orar en el entendimiento. Y que lo que oremos en el entendimiento, una vez que oramos en el espíritu, eso también es muy agradable a Dios y está bien hecho, puesto que estamos ya bajo la influencia del Espíritu Santo. Y recuerdo otra vez lo que les dije hace un ratito: orar con el espíritu, aunque tu mente no lo entienda, aunque el diablo te ataque y te diga que es ridículo, aunque pase eso, el momento que decides orar en el espíritu es una real oración de fe delante del Señor, porque estás confiando solo lo que la palabra de Dios dice. No estás persuadido en tu mente para que entiendas y comprendas totalmente eso. Entonces quiere decir que estás actuando realmente en fe cuando oras en el espíritu. ¿Qué les parece? ¿Está bueno o no? Es una gran bendición. Ahora, esto es interesante ya en este contexto de que aquí está implicada la palabra concerniente a estar orando en el espíritu, cuando la Biblia habla que espada de dos filos es la palabra de Dios. También dice que la palabra de Dios produce un efecto en nuestras coyunturas y médula o tuétanos de nuestros huesos. La palabra de Dios penetra. Sí, cuando hablas la palabra, una promesa de Dios, pero mucho más si tú estás orando en el Espíritu y el Espíritu Santo está intercediendo por ti y haciendo esa oración. Entonces, tu oración en el Espíritu va, hermanos, a lo más profundo. La oración en el Espíritu llega a tus articulaciones, llega a tus coyunturas, a los tuétanos de los huesos, a la médula. Ahora, científicamente sabemos un poquito que nuestras articulaciones y la médula ósea son de vital importancia para nuestra salud e inmunidad. En Don Google pon ahí qué es médula ósea: un material blando y esponjoso presente en sus huesos grandes. Produce más de 200,000 millones de células sanguíneas nuevas cada día, incluidos glóbulos rojos, blancos y plaquetas. O sea que una médula ósea o tuétano, más comúnmente conocido así, afectada por el Espíritu Santo a través de la oración en el Espíritu, es tremendamente bendecida, afectada, para que tú estés en una actitud realmente de salud y de inmunidad. Así es que vale otra vez orar en el Espíritu, porque lo que oramos en el Espíritu entra hasta la articulación, hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, hasta la médula de tus huesos, y tienes bendición, conforme estamos mencionando. Te produce una inmunidad poderosa. Amén. Aleluya. ¿Están aprendiendo algo? ¿Y apita o no? ¿Aguantan otro poquito? Bendición. Vamos un poco más de revelación en cuanto a la doble boca escondida en el Antiguo Testamento que se revela en el Nuevo. Deuteronomio 21:17. Deuteronomio 21:17. Y de ahí vamos a ver en el Nuevo Testamento también los equivalentes o la revelación ya completa. Deuteronomio 21:17 dice: reconocerá al hijo de la mujer aborrecida como primogénito para darle una doble porción de todo lo que tiene. Suyo es el derecho de la primogenitura, porque él es la primicia de su vigor. Estoy leyendo la Reina Valera actualizada del 2015. Dice: reconocerá al hijo de la mujer aborrecida como primogénito para darle una doble porción. Esto es interesante y se relaciona con nosotros. Digan: primogénito que recibirá doble porción. Ok. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, si un hombre tiene dos esposas, esto es solo en el Antiguo Testamento, es relatado, no está diciendo que esa es la voluntad de Dios, solamente es mencionado porque pasaba eso. Si un hombre tiene dos esposas, el hijo de la primera esposa también tiene derecho a una doble porción de la herencia.
No es que el hombre se cruzó, dejó a la primera mujer, se va con otra y tiene hijo primogénito y no lo va a desheredar. Dice la Biblia que ese hijo primogénito tiene derecho ¿a qué? A una doble porción de la herencia, de todo lo que tiene su padre, incluso si la esposa o su mamá ha sido rechazada o aborrecida por su esposo. Ahora, a los ojos del Nuevo Testamento no vamos a ver literalmente este versículo, pero sí lo vamos a apreciar con el principio que aquí está encerrado, que sí tiene que ver con nosotros. Pregunta, ¿qué podemos resaltar aquí como principio aplicable a la iglesia de Cristo? ¿Qué podemos sacar de aquí, de Deuteronomio 21:17, aplicable a la iglesia del Señor Jesucristo? Lo que repetimos hace un ratito, esa parte que dice primogénito, para darle una doble porción. Lo que se relaciona con nosotros es precisamente esta expresión: primogénito, a quien se le dará una doble porción. Doble porción en el hebreo está escrito como shenaim pe, doble boca. O sea, lo que aquí ha sido traducido doble porción es exactamente lo mismo que espada de dos filos, espada de doble boca, shenaim pe. Exactamente igual a lo de Isaías, a lo del Salmo 149, y que aquí también se usa, pero ha sido traducido doble porción. Debería haberse traducido doble boca también, ¿no es cierto? O doble filo. Porque doble porción, pues uno no entiende ni encuentra relación. Pero en el hebreo, aquí es shenaim pe, o sea, doble boca. Diría que el hijo de aquella mujer que ha sido aborrecida siendo el primogénito tiene derecho a una doble boca. Esto es tremendo. Y esto sí, aquí he escondido una hermosa revelación para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Shenaim pe es la misma expresión traducida como dos filos o doble boca en Isaías 41:15 y en Salmo 149:6. Ahora, la misma palabra, esto es lo hermoso de la palabra de Dios. Hay un principio hermenéutico que dice que la Biblia se explica a sí misma. La Biblia no te confunde, la Biblia se explica a sí misma. Entonces, respecto a esto que hemos nosotros enfatizado y hemos dicho que tiene relación con la iglesia de Cristo, la primogenitura y la doble porción o la doble boca. La misma escritura hace esta relación. ¿Dónde está? Lo estudiamos hace no mucho, Hebreos 12, del 22 al 24. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y hoy agarren esta perlita, verso 23 de Hebreos 12, dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. En los cielos. Nosotros somos los primogénitos cuyos nombres están escritos en los cielos. Y esto tiene que ver con la herencia que recibía aquel hijo primogénito de doble porción o de doble boca. Aleluya. Ven, nosotros somos la congregación de los primogénitos. Y en la congregación de los primogénitos, Cristo es el primogénito entre muchos hermanos, de acuerdo a Romanos 8:29. Hemos sido predestinados por Dios, escogidos por Él para ser hechos a la imagen de Cristo, su Hijo, el cual es primogénito entre muchos hermanos. Esta parte de Deuteronomio es la que se relaciona con la iglesia. Los primogénitos reciben una herencia, iglesia. Los primogénitos tienen esta bendición de la doble boca, de la doble posibilidad, de la doble bendición de orar en el Espíritu y orar también con el entendimiento. ¿Cuántos están animadísimos para orar con el Espíritu ahora? Qué bueno es cuando entendemos por el Espíritu y con la sabiduría de Dios, con la mente de Cristo e inteligencia espiritual, lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces somos ministrados y animadísimos para poder practicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Entonces es muy precioso que nosotros retengamos, y es de gran beneficio lo que el Espíritu Santo va revelando a nuestra vida. Termino. En la historia de Elías y Eliseo, ¿cuántos aprendieron acerca de esto alguna vez en la Biblia? De Elías y de Eliseo. Bueno, hace poco hemos hablado de Elías, cuando
oró delante del Señor en presencia del pueblo de Israel y los profetas de Baal, y Dios contestó su oración, ¿verdad? Ya tratamos eso. Y Eliseo era pues el sucesor, diríamos, de Elías. Ahora, Elías había sido notificado que ya iba a ser sacado de esta tierra en un torbellino, y estaban bajando de Gilgal y yendo a Betel, y pues Eliseo era un chicle con Elías, no se quería separar por nada. Y Elías le dijo que ya iba a ser llevado, y le dijo: tú quédate aquí. Y Eliseo: no, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Y se fueron entonces hasta Betel. Y en Betel aparecen unos profetas y unas personas que le dicen otra vez a Eliseo que tu Señor va a ser llevado por encima de tu cabeza, tu Señor va a ser arrebatado. Sí lo sé, les dice Eliseo, pero cállense, no hablen de eso. Y él se queda pegado a Elías. Y Elías le dice: quédate. Y él dice: no, vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Entonces de Betel arrancaron a Jericó. Y en Jericó salieron otra vez profetas a decirle a Eliseo: ¿sabes que tu Señor va a ser arrebatado y va a ser llevado por encima de tu cabeza? Sí lo sé, pero cállense. Y él quería estar pegado a Elías hasta el momento final. Hombre fiel. Quería estar al lado de su mentor, de aquel de quien había visto y recibido cosas de parte de Dios. Pero quería más este hombre. Entonces fueron hasta el Jordán. Y ahí en el Jordán hubieron un grupo de gente también, y Elías tuvo que cruzar el Jordán al otro lado, y con su capa le metió un sablazo al agua y el agua se abrió. Milagro. Y pasaron pues el Jordán. Y aquí sucede algo. Cuando habían pasado el Jordán, Elías le dice a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado. Tu premio, tu recompensa, Eliseo, te toca. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción, Peshenaín, te ruego una boca doble, te ruego una boca doble, una doble porción, dice la traducción, de tu espíritu que sea sobre mí. ¿Qué le dice Elías? Cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, ya fuiste. Si no, no. Tienes que mirarme el rato que voy, y entonces vendrá esa doble porción, o como dice en el hebreo, Peshenaín, esa doble boca. Ahora, estamos diciendo que las sombras y figuras no son literalmente todo lo que vemos, que podemos relacionarlo con la revelación neotestamentaria, pero sí hay principios generales, ¿ok? Para entender, es como las parábolas. En el Nuevo Testamento las parábolas que Jesús hablaba tienen un significado y todo, pero no podemos literalizar, igual con cuando vemos versículos del Antiguo Testamento. Entonces en Deuteronomio hemos visto que la parte que tiene que ver con la iglesia como principio es los primogénitos que reciben la doble porción o la doble herencia, las dos bocas, ¿ve? Eso está relacionado con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Ahora, en esta experiencia de Elías y de Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Aquí está escondida la revelación de la oración en el espíritu. No quiere decir que Elías o Eliseo oraban en otras lenguas, porque eso no era del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nadie tenía la bendición que tenemos, porque no eran nacidos de nuevo. Y para orar en otras lenguas tenemos que primero ser nacidos de nuevo y después bautizados con el Espíritu y tener la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero aquí está escondida la revelación de la oración en lenguas, que Dios la puso ahí para que hoy sea revelada e iluminada por su Espíritu Santo a nosotros cuando escudriñamos con diligencia y buscamos sabiduría de parte de Dios aún en su palabra. Entonces somos hijos del nuevo pacto, amén, que con la mente de Cristo podemos entender la palabra. Dios, hermanos, estima mucho como algo muy valioso esta posibilidad que Él nos ha dado, sobrenatural, de poder orar, este regalo de orar en otras lenguas, para orar directamente a su corazón. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Y hablas de tu corazón al corazón de Dios. Y Dios estima esto porque, como les digo, el Espíritu ora la oración perfecta, inequívoca, exacta, dentro del plan y propósito del Padre. Penoso es que aún sectores del cuerpo de Cristo no estiman
no creen en esta evidencia que en este tiempo sigue vigente, de ser bautizados con el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, o ser llenos del Espíritu y hablar en otras lenguas. No creen. Ahora, otros que sí creen y lo han recibido, no lo usan. ¿Ve? Eso es más doloroso todavía. Y no debemos estar en ninguno de estos grupos, porque si hemos creído y hemos recibido, tenemos que valorar y tenemos que usar este tremendo regalo que Dios nos ha dado. Recuerda, la herencia del primogénito son 2 bocas. Estás disfrutando de tu herencia, es decir, estás recibiendo de parte de Dios por orar en el Espíritu y orar en el entendimiento. La herencia que has recibido en Cristo, la estás recibiendo, estás viviendo en victoria, estás manifestando esa herencia. Esto se manifiesta por orar en el Espíritu y orar en el entendimiento. Recuerda que la herencia del primogénito son 2 bocas. Que bueno, ha sido traducido doble porción, pero son 2 bocas en el original. En Elías y Eliseo vemos una imagen de Pentecostés. Si me ves ascender, te cae la bendición, le dijo Elías a Eliseo. Tienes que verme ascender porque si no, no. ¿Recuerdan a los discípulos cuando Jesús resucitó? Y después de estar con ellos 40 días enseñándoles cosas acerca del reino, llegó el momento en que iba a ascender. Y de repente Jesús sale volando. Y los discípulos y un ángel, ¿qué hacen con la boca abierta? No se sorprendan. Tal como lo ven que se va, así también ha de venir. Aleluya. Por eso creemos en que Jesús viene, hermanos. Estamos seguros que Jesús vuelve. Él mismo lo dijo y viene por su iglesia. Entonces, ¿qué pasó con Eliseo? Sí acertó. Vio cuando Elías fue levantado en un torbellino. Y él dijo frases que la palabra de Dios las ponen ahí en la escritura. Dice: Padre mío, carro de Israel, su gente de a caballo. Lo vio que se fue, pero dice la palabra, de ahí nunca más lo volvió a ver. Ahora, ¿qué pasa en ese instante? Que él toma los vestidos de Elías y lo parte en 2 también. Qué casualidad, ¿no? Partido en 2 como las lenguas en el Nuevo Testamento que fueron partidas en 2. ¿Por qué? Porque aquí estaba escondido este excelente asunto de revelación de la oración en el Espíritu. En la doble porción está la revelación de las 2 bocas, las cuales hoy tiene la iglesia, las cuales la iglesia puede usar y puede disfrutar de la herencia de los primogénitos. Entonces, hermanos, no nos queda otra cosa que dar gracias a Dios y entender que si podemos clamar a Dios desde nuestro corazón y decir: Papito, Abba Padre, es porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y dice la palabra que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Es por el Espíritu que sale de nosotros: papá, papá, papito, papito, Abba Padre. Porque tenemos el Espíritu Santo. Ningún hijo de Dios debe ignorar y menospreciar esta herencia de la doble porción o doble boca, ya que es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos están agradecidos por él? Termino. La bendición añadida de este regalo es que tú lo puedes poner en operación, como les dije el domingo, en cualquier sitio, en cualquier lugar. ¿Quieres orar? Queremos orar ahorita en el Espíritu, lo hacemos. Queremos orar en la casa, lo hacemos. Queremos en la calle, lo hacemos. Es decir, es el único regalo, llamémosle el único don, hablando ya en el contexto de los 9 dones, el único don que nosotros podemos manejarlo. Podemos activarlo y podemos desactivarlo. Los otros dones no, operan como el Espíritu Santo quiere y como Él reparte. Pero el orar en el Espíritu, viéndolo como don, como regalo de Dios, es el único don que nosotros sí podemos activar en cualquier momento, el momento que queremos. Ese es un regalo añadido, esa es una bendición añadida. Cuando tú quieres puedes orar. Esa es su característica muy particular. Es como, ilustrando, la menorá de Hanukkah o candelabro judío.
de 9 brazos. Al comienzo tuvo 7, pero después, hoy los judíos usan un candelabro, una menorá llamada menorá de Hanukkah, que tiene 9 brazos. Cuando se encendía, o sea, 9 orificios donde se ponían velas para que se iluminen los ambientes. Ahora, esta menorá comenzaba siendo encendida por la vela de en medio. Tenía 8 brazos y en medio había un orificio donde se ponía una velita, y esa vela era la que se usaba para encender las otras 8 velitas. ¿Ok? Entonces, la oración en el Espíritu, este don que podemos manejar y encender cuando queremos, tienes que saber que al hacerlo, al comenzar a orar en el Espíritu, usando este don sobrenatural, orando en otras lenguas, comienzas a encender la operación de los otros dones en tu vida. Lo sepas o no, te des cuenta o no, la gente lo reconozca o no, el Espíritu Santo comienza a moverse a través de los otros dones, porque estás encendiéndolo a través de ese don que Dios te ha dado, que tú lo has recibido, que tú lo estimas. Estás encendiendo la oportunidad de que también los otros dones del Espíritu operen. Lo sientas o no, lo reconozcas o no, lo sobrenatural comienza a fluir en nuestra vida. Y eso es como nos movemos, hermanos, en lo sobrenatural, ayudados por el Espíritu Santo. Así es que, Iglesia del Señor, tenemos gran bendición en esta oportunidad de poder orar en el Espíritu y orar también con el entendimiento. Es nuestra herencia de los primogénitos. Amén. Tenemos que usarla. Nos pertenece, es nuestra doble porción, esa doble boca, para que la manifestación de las bendiciones de Dios sea mucho más amplia en nuestra vida. Recuerda que cuando el monte no se quiere mover, cuando tú estás dale y dale y dale con tu entendimiento, mándate al otro nivel y comienza a orar en el Espíritu. Y recuerda que tu cuerpo será afectado poderosamente. Las coyunturas y tuétanos de tus huesos serán afectados por la oración en el Espíritu, para que tengas una inmunidad y una salud envidiable, digamos, por los que no conocen al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo.